está lleno para todo el mundo de compromisos, de citas, de cenas, de comidas y de demás celebraciones. Quiero agradecer muy especialmente vuestra presencia en esta presentación porque creo que es un lujo para esta ciudad que podamos tener a las autoras de este libro, que se llama Contra el olvido, memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948, porque hay veces que una imagen dice más que 1000 palabras. Probablemente viendo este libro, algunos de los tópicos que nos han ido contando sobre Palestina, sobre Israel, pues simplemente se demuestra que son falsedades, ¿no? Que existía una realidad en ese territorio, que existían unas gentes que tenían una vida y que avatares históricos pues ha llevado a que la realidad hoy sea diferente. Y eso ni ha sido casual, ni ha sido un accidente atmosférico, ni una catástrofe natural, ¿no? Ha sido una decisión política en la que han intervenido muchos agentes, en las que quien no ha podido intervenir han sido los hombres y mujeres que vivían en Palestina, en sus casas, en sus ciudades, y que hacían una vida pues completamente normal, como la entendemos todos y todas. Para la Asociación Ágora, además, presentar este libro en estas fechas es muy importante porque creemos que una de las funciones de esta asociación uno de sus objetivos es contribuir al espíritu crítico de los ciudadanos, a ver la realidad desde otros prismas, desde otras visiones diferentes a las que estamos acostumbrados a ver cotidianamente en los medios de comunicación. Creemos que parte del problema que hay en la sociedad actual es que tenemos muchísima información, pero muy poca capacidad para analizarla, porque está generalmente muy mediatizada. Y dentro de esos objetivos de la asociación pensábamos que presentar este libro era contribuir también a hablar de otra verdad, de una verdad que tiene su base histórica, científica y fotográfica, ¿no? Que merecía la pena que se conociera. Antes de presentar a las autoras, quiero animaros a que participéis con nosotros en la asociación. Las asociaciones, como sabéis, se mueven por la capacidad que tengamos cada uno de aportar un poquito, simplemente aportar el trabajo que estamos dispuestos a hacer, las ganas que tenemos de que un tema se conozca y el ponernos de acuerdo con otros simplemente para que eso sea una realidad. Cuantos más seamos, pues más cosas haremos y las haremos con más facilidad. Cuanto menos seamos, pues menos cosas haremos y nos costará más esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, animaros a que participéis. Es una actividad en la que todas las ideas de una asociación tienen cabida y que tienen cabida para contribuir a su objetivo, el espíritu crítico de una sociedad a veces muy adormecida, en la que creemos que lo sabemos todo y que yo creo que sabemos menos de lo que pensamos. Termino con una frase de una persona, le dimos aquí un premio y que yo no la había olvidado nunca, era un boliviano de la Guerra del Agua, uno de los guerreros del agua de Cochabamba. Vino, le entregamos el premio de cooperación y después de estar 2 días por aquí dando vueltas y conociéndonos, yendo a un pueblo, a otro, a 1000 sitios a explicar cómo habían conseguido que el agua fuera público en Bolivia, pues un día ya cuando se iba a ir ya a su casa, yo a la mía, pues me dijo, lo que me he dado cuenta es que ustedes saben muchas cosas, pero no se preguntan nunca por qué pasan las cosas. Y creo que era una gran verdad. Sabemos muchas cosas, pero hemos dejado de preguntarnos hace mucho tiempo por qué pasan las cosas. Probablemente porque si te haces esa pregunta, a veces las respuestas no te gustan. Y como no te gustan, pues es preferible obviarlas, ¿no? Bueno, y ya paso a presentaros a las autoras de este libro, que son Teresa Aranguren. Bueno, quien sigáis un poco el tema de Palestina sabéis que es una persona comprometida con la causa palestina y además una gran conocedora de cuál ha sido el proceso del conflicto, como llaman el conflicto de Oriente Próximo y el conflicto palestino-israelí, ¿no? Ese es el término también que se utiliza para disimular muchas cosas, ¿no? Y creo que cuando ella habla de Palestina, pues también hay muchas cosas que se aclaran. Y luego Sandra Barilaro, que ha hecho toda la recopilación de fotos. Este libro, cuando antes decía yo que tiene una ventaja, y es que a veces una foto dice más que 1000 palabras. Y todos tendemos a pensar que
los otros mundos son como salen en televisión, ¿no? Y que fueron siempre así, que por lo tanto nosotros solo tenemos una posibilidad, que es la de avanzar. Y cuando ves algunas cosas te das cuenta de que no es así, que las cosas no eran así hace pues 100 años en Palestina, y que hoy parece que esa realidad nunca existió. Por eso este libro sirve para recuperarla y para al menos sentar las bases de lo que era ese territorio, era esa gente y lo que realmente era Palestina, ¿no? Que ahora parece, probablemente si preguntamos en la calle, alguien sabrá más del conflicto que de la tierra, y eso también es un problema. Así que bueno, yo voy a dar en primer lugar la palabra a Teresa y después a Sandra. Teresa. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Gracias a la Asociación Ágora, no solo por habernos convocado a Sandra y a mí a esto, sino yo diría que por existir, por estar ahí y por ofrecer ese punto de encuentro y de actividad y de generar actividad y intereses. O sea que espero que sigáis para adelante y que seáis mucho más la próxima. Bueno, y sin más voy a hacer como un plan, voy a hablar del libro. Yo sé que una pregunta que no se puede hacer, porque este libro habla, y no solo habla, muestra, con esa fuerza que tiene la fotografía como de acta notarial, suelo decir. Muestra una Palestina que ya no existe, una Palestina del pasado. Y uno se puede preguntar por qué hablar del pasado teniendo una actualidad tan terrible como la que ocurre en Palestina, lleva ocurriendo en Palestina y en toda la zona, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que es importante hablar del pasado, en este caso, no solo en este, pero especialmente en este caso porque al haber ejercido el periodismo durante tanto tiempo y casi siempre informando de la zona, soy bastante consciente de que para entender de verdad la noticia que salió anteayer o hace 2 meses, la que a lo mejor ha salido hoy, la que saldrá pasado mañana o dentro de unas semanas sobre Palestina, es necesario, yo diría imprescindible, saber cómo empezó todo. Ese cómo empezó todo está oculto, está tapado, no casualmente, no fortuitamente, sino hay una estrategia, ha habido desde el comienzo una estrategia de ocultamiento. Y este libro muestra precisamente, habla de todo ese periodo que va desde finales del 19 hasta el año 1948, que es el de la creación del Estado de Israel, en el que el drama que vemos cada día en las noticias se está gestando. Y cómo se gesta, y cómo se llega hasta un punto en el que nos resultaría casi difícil reconocer las gentes y el tipo de sociedad que este libro muestra a través de las fotografías, con lo que vemos cada día en las imágenes de nuestros televisores como la actualidad de Palestina. Y para ello, el recurso a la fotografía creo que es el mejor recurso que se puede tener, porque no da lugar a argumentaciones, no necesita argumentación, la fotografía te muestra algo. Y en este sentido, este libro, su primer objetivo quizá es el desmontar una gran mentira. Desmontar la gran mentira de aquel eslogan que yo creo que todos conocemos del movimiento sionista y que es un eslogan que surgió a mediados del 19, bueno, más bien a finales del 19, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. ¿Hasta qué punto fue eficaz ese eslogan, que es un eslogan propagandístico que casi todos lo conocemos, lo tenemos y ¿qué es lo que planteaba? Que Palestina era un territorio vacío y por lo tanto no había ningún escrúpulo, no había ningún obstáculo para que allí llegasen colonos europeos, judíos europeos, pero es importante marcar el término europeo porque el movimiento sionista es un movimiento europeo que surge en Europa, no tiene que ver con los judíos de Oriente, con los judíos del Yemen, por ejemplo, o de Marruecos, ¿no? Es un movimiento que sale del centro de Europa, del corazón de Europa, en el siglo XIX. Entonces, en el discurso sionista que pretende crear un Estado palestino un Estado judío en Palestina, es necesario preparar el terreno de la opinión pública europea
y especialmente de la opinión pública de las grandes potencias que pueden hacer posible lograr eso. Y este libro lo que muestra es hasta qué punto fue falso ese discurso, que sin embargo fue muy eficaz y caló en la opinión pública europea y sigue calando hasta el momento, porque esa idea sigue estando presente. Lo que veremos, y eso ya hablará Sandra más detenidamente, sobre todo mostrará también fotos, lo que se ve en estas fotografías, que son en parte proceden de álbumes familiares y en otra parte de archivos de fotógrafos profesionales, vemos unas gentes que quizá lo que más nos sorprende es que son muy parecidas a los de nuestros álbumes familiares. Una sociedad que a comienzos del siglo XX tenía una composición demográfica y una estructura social muy similar a lo que podía ser la España de esos años, o Grecia en esos años, o Italia en esos años. Es decir, estamos hablando de una sociedad mediterránea, con una amplia base campesina, pero también con clases urbanas, clases medias y esto lo veremos también en las fotografías, unas clases altas o una alta burguesía o una élite social muy cosmopolita, muy culta, muy cosmopolita, muy sofisticada, en cierta medida casi quizá más de lo que podía ser, bueno, en esa época la aristocracia española, que era bastante ruda y bastante, bueno, del mundo, sí, inculta en este sentido, eso nos sorprende. ¿Por qué? Porque el estereotipo que tenemos es que Palestina, en aquella época, lo seguimos teniendo ahora, pero en aquella época pues era la gente muy primitiva, muy salvaje, muy violenta. Nada que ver con lo que la fotografía transmite. También en el libro hay otros, el libro va acompañado de 4 textos que sitúan lo que estaba ocurriendo en Palestina en esa época de la que vemos estas fotografías. Y entre otras cosas también yo sé que la intencionalidad, tanto la de Sandra como la mía, como la de los otros 2 autores palestinos que participan en este libro, uno es un académico, un muy importante académico palestino e intelectual palestino, Bishar Hader, que es profesor, ahora es profesor emérito, catedrático emérito porque ya se ha jubilado, pero lleva muchos años en la Universidad de Lovaina. Y el otro es un historiador, Yoni Mansour, palestino de Haifa. Haifa es Israel ahora, pero y que lleva mucho tiempo haciendo este trabajo que nosotros pensamos hacer, que es el recoger las fotografías de álbumes familiares de su entorno, sus vecinos, sus amigos, de lo que queda de la población palestina de Haifa. Solo por dar un dato, Haifa fue conquistada por milicias armadas sionistas, todavía no era el ejército israelí, en abril del 48, casi como un mes antes de que se proclamase el Estado de Israel. Había una población de en torno a unos 80.000 palestinos en Haifa. Una semana después de la entrada de las tropas y de la conquista de Haifa, después de asedio, combates, etc., quedaron 3.000. Ese es un poco el destino de gran parte de la mayoría de la población de Palestina en el territorio de lo que iba a ser el Estado judío. Voy a dar solo 2 datos más que valen para desmontar también determinadas falsedades que han quedado como evidencias. Lo grave de las falsedades que se han transmitido es que poca gente en el ámbito europeo es consciente de hasta qué punto eran datos falsos, totalmente falsos, y fácilmente demostrar que son falsos. Eso es lo curioso. En Palestina, en todo el drama de Palestina, desde, como digo, desde finales del 19 hasta que llegamos a la proclamación del Estado de Israel, lo curioso es que todo está muy bien documentado, pero al mismo tiempo todo está eficazmente oculto, tapado, silenciado. Cuando digo que todo está muy bien documentado es porque en el siglo XIX Palestina formaba parte del Imperio Otomano, el Imperio Turco, estaba bajo dominio turco. Y el Imperio Turco no tenía ningún interés en que los pueblos sometidos a su dominio se hiciesen turcos, ni cambiar su lengua, ni su cultura. Es decir, los pueblos árabes siempre siguieron hablando árabe y ningún gobernador turco pretendió que pasasen a hablar turco. ¿Qué es lo que les importaba a los turcos? Cobrar impuestos. ¿Y qué es necesario para cobrar impuestos? Tener muy claro quién es propietario de la tierra, la composición demográfica, es decir,
que los censos de población, los registros de propiedad de la tierra desde el siglo XIX están ahí registrados. Primero por los turcos, pero luego, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, de hecho, a partir de 1917, cuando el Imperio Turco es derrotado y el Oriente Próximo se lo reparten, bueno, básicamente se lo queda Gran Bretaña, a una parte le toca a Francia, ¿no? Pues son los ingleses los que dominan en Palestina, y los ingleses también son muy minuciosos en la cuestión de los datos. Entonces tenemos los datos de población y de registros de propiedad de la tierra en Palestina del año 17, del año 21, aquí aparecen algunos de esos censos. Y los datos de propiedad de la tierra. Siempre me refiero a esto porque creo que es importante, porque, bueno, yo soy muy consciente de la fuerza de la propaganda israelí. Y uno de los elementos de esa propaganda ha sido, por ejemplo, negar que hubo una operación de limpieza étnica y una expulsión en masa de la población palestina en 1948. Y lo niegan diciendo, no, es que no es cierto, es que lo que hizo el movimiento sionista es comprar la tierra. Nosotros les compramos la tierra, bueno, si ellos la vendían, pues mira, eso es una ley normal, ¿no? Bien, este discurso que se sigue diciendo todavía, y si alguna vez vais a algunas jornadas en las que haya alguien de la embajada israelí, lo dirá, es totalmente falso y fácilmente demostrable que es falso. En el año 47, después de que ha habido ya todo el proceso que se explica un poco en este libro, de colonización de Palestina, es decir, de llegada masiva de migrantes judíos europeos bajo la protección de Gran Bretaña, es decir, y bajo el amparo de Gran Bretaña. En un primer momento no necesitan amparo, pero enseguida empieza a haber problemas con la población local, con la población nativa. Luego volveré al tema del año 47. ¿Por qué hay problemas? Porque el movimiento sionista compra en un primer momento tierras, eso es cierto. Y los compra, estaba financiado por la familia Rothschild, lleva mucho dinero y puede comprar tierras a los propietarios de tierras a un precio además altísimo y se las venden. Pero trae como primera premisa para la adquisición de tierras que para trabajar esas tierras el trabajo tiene que ser exclusivamente judío. ¿Qué supone eso? La expulsión de los campesinos palestinos que estaban en régimen de aparcería, a lo mejor desde generaciones, trabajando esas tierras. Eso del siglo XIX ya. Y eso crea los primeros conflictos con estos que llegan y me echan. Y los primeros levantamientos campesinos, que son muy tempranos, contra los nuevos colonos que llegan y adquieren tierras. Bien, es cierto que se compran tierras a comienzos del 19 y yo diría que hasta los años 20, más o menos. Pero hay un momento en que la población palestina se da cuenta de lo que está pasando, de que no es simplemente uno que llega y te compra tu tierra, es que están queriendo llevarse tu país, te quieren sustituir, te van a anular como pueblo. Y entonces ya no venden tierras. A partir de los años 30 ya es muy difícil que el movimiento sionista consiga comprar tierras. Y eso es una de las razones de por qué se produce la operación de limpieza étnica. En el año 47, y vuelvo a retomar eso, no me voy a alargar mucho más, cuando Naciones Unidas, la situación ya es de mucha violencia en Palestina, los ingleses se dan cuenta de que no pueden con el tema, de que se han metido en un entuerto que aquello no hay que lo arregle. Y además ha habido ya un movimiento, de parte del movimiento sionista se vuelve contra los ingleses, porque los ingleses quieren cambiar un poco el rumbo de su política, ¿no? Y entonces empieza el terrorismo sionista contra los ingleses, de un sector del movimiento sionista. Y en el año 47 se produce un terrible atentado contra la sede de la administración británica en Palestina, que es el Hotel King David. Y mueren 91 funcionarios británicos. O sea, fue el atentado más letal durante muchos años, llevado a cabo por un sector del movimiento sionista cuyos dirigentes, luego los dos más importantes del momento, llegaron a ser primeros ministros de Israel, Menachem Begin y Isaac Shamir. Eran dirigentes de ese movimiento que puso esa bomba, ¿no? A partir de ahí los ingleses dicen, no podemos con esto, y como han hecho otras veces, dicen, nos lavamos las manos, nos largamos, dejamos el tema en manos de Naciones Unidas y abandonan su mandato sobre Palestina. Y el tema queda en manos de Naciones Unidas, que en noviembre de 1947, por eso hace unos días, 29 de noviembre, quizás recordaréis a algunos que es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, decretado por Naciones Unidas. Bueno, fue el día en el que la Asamblea de Naciones Unidas decide, para resolver una situación que ya parece imposible de controlar,
dividir el territorio de Palestina en dos estados. Un estado judío y un estado árabe. El estado judío era el 52% del territorio y el estado árabe, pues lo último que queda. Eso. Bien, en todas las actas, claro, para llegar a todos los estudios, las actas, los censos de población y eso que hay, y que se acompañaron para Naciones Unidas para tomar esa decisión, están todos ahí, están en la Comisión de Naciones Unidas. Bien, el censo de población en el año 47, la población judía en el año 47, cuando se hace esa división, llegaba al 30% de la población de Palestina, pero el resto era población árabe, no judía. Podían ser cristianos o musulmanes, 11% de población cristiana, el resto musulmanes. En el territorio que se asignaba al Estado judío no eran mayoría todavía. Y en cuanto al registro de propiedad de la tierra, que es un dato muy importante, en el año 47, cuando se decide la partición, la comunidad judía, es decir, el movimiento sionista, era propietario del 6,5% de la tierra de Palestina. Eso es lo que compraron, no más, el 6,5% de la tierra de Palestina. El resto era propiedad árabe, un 47% propiedad de propietarios privados y el otro resto de propiedad comunal, que era muy habitual en toda la región y también de toda la cuenca mediterránea, propiedad de municipios, es decir, de comunidades campesinas, etc. Esos son los datos que había en el momento que se hace eso. ¿Y por qué? Yo considero que es importante tenerlo en mente, porque ahí está la clave de la operación de limpieza étnica que el movimiento sionista lleva a cabo ya muy conscientemente, porque si no, no hubiera habido Estado judío. Entonces, en el momento que se produce la resolución, dice, este territorio para el Estado judío, esto para un Estado árabe, el movimiento sionista sabe que no va a poder tener porque no son ni siquiera mayoría en ese territorio, no llegan, y porque la propiedad de la tierra no está en sus manos. Entonces, las primeras operaciones de limpieza étnica empiezan en diciembre del 47, es decir, apenas 10 días después de la resolución de Naciones Unidas. Y es la Nakba, lo que en el mundo, en la identidad palestina se conoce como el desastre, la catástrofe. La Nakba comienza una semana después de esta resolución de partición, en diciembre del 47, coge todo el año 48, que es el de la proclamación del Estado de Israel, hasta más o menos el verano del 49. ¿Y qué es la Nakba? Es una operación ya de limpieza étnica, militar, sistemática y planificada, por la que se expulsa a la población palestina, en un primer momento son 790.000 personas, de ese territorio que iba a ser para el Estado judío, y que ya en junio cuando termina, se firman un armisticio con los países árabes, ya son 1.100.000 y pico refugiados palestinos los que hay. Ese es el origen del conflicto y eso es lo que está de algún modo reflejado en este libro, pero reflejado no solo como yo os lo estoy contando con los datos y los documentos, sino de una manera mucho más directa, mucho más humana, que es viendo cómo eran las gentes que sufrieron esto. Las gentes que se vieron convertidas casi de la noche a la mañana en refugiados. Los que vieron su mundo arrollado en algo que no podían ni imaginar, que se les venía encima. Que eso es algo que yo creo que los ancianos palestinos tienen muy presente. Tienen una especie de sentimiento de desconcierto. ¿Cómo nos pudo pasar eso? Bueno, es que no tenían capacidad para darse cuenta de que en el seno del movimiento sionista se estaba preparando ya de un modo sistemático y organizado su expulsión. Y bien, pues eso es lo que... Le doy la palabra ahora a Sandra, que hablará del elemento crucial de este libro, que son las fotografías. Y también nos mostrará...